prójimo. Es ser luz en medio de las tinieblas. Es guiar en medio de un camino lleno de confusión y trampas. Dar nuestro testimonio de conversión es revelar nuestra intimidad con la única intención de dar la mayor gloria a Dios. Es un agradecimiento a quien nos renueva y nos levanta en cada caída. Es una obra de fe, esperanza y caridad con nuestro prójimo. Es amar a Dios y al prójimo. Convertirnos al Señor es decirle sí a la guía de nuestro Padre, que siempre nos dará lo que necesitamos para ganar la vida eterna. Dar ese fiat a imitación de nuestra Santísima Virgen María, nuestra Madre. Hágase tu. Hola amigos de Mater Fátima, a todos los que nos siguen en este programa de conversiones y también en mi canal Misión Alas de Plata. Le damos la bienvenida en esta ocasión a Alejandra Dufo, una gran apologeta, una cristera de estos tiempos porque se dedica en redes sociales a evangelizar. Alejandra, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Monse. Muchísimas gracias. Estoy muy contenta de estar aquí y te agradezco muchísimo por haberme invitado. De verdad que es un honor para mí. Bendito sea Dios. Pues bueno, Alejandra, les cuento, tiene un testimonio de conversión increíble. Les invito a que se queden. Además de todo esto, el apostolado que lleva, lo lleva en conjunto de su vocación como madre de 4 hijos, ni más ni menos. Entonces nos va a dar testimonio también de cómo le hace para lograr evangelizar en redes y en medios, además de cómo pasó de ser eras protestante, ¿verdad? ¿Sí? Yo no sabía lo que significaba la palabra protestante, pero efectivamente era evangélica. Me llamaba yo misma Evangel cristiana. Sí. Ok, y pasó a ser católica gracias a, bueno, la investigación. Vamos a ver cómo fue este testimonio, cómo es este testimonio, mejor dicho, pero para encomendar este programa a nuestro Señor Jesucristo, al Sagrado Corazón y al Inmaculado Corazón de María, vamos a hacer un Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del En Padre, nombre del del Padre. Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y bueno, que el Amén. Espíritu Santo nos ayude y nuestra Virgen Santísima también nos ayude, Alejandra. Gracias por Amén. estar nuevamente. Y bueno, Alejandra, cuéntanos, primero que nada, como bien dices, no sabías qué era esto de ser protestante. ¿Cómo fue tu infancia, tu familia, qué son o qué eran? ¿En qué ambiente creciste? Cuéntanos. Bueno, pues yo crecí en una familia, bueno, cuando nací, mis papás no eran practicantes de ninguna religión. Ellos se llamaban a sí mismos católicos, pero ellos no conocían su fe. Em, Luego, bueno, mis abuelas muy católicas, sobre todo mi abuela paterna era de misa diaria, verdaderamente católica, pero mi abuela materna muy mariana. Muy, muy mariana, pero no mucho de ir a misa. Era un poco como que una católica light, pero súper mariana, que imposible que ella fuera una iglesia protestante, o sea, jamás, ¿no? Resulta que mis papás se conocen, ambos muy, muy creyentes, sumamente creyentes, personas de muchísima fe, pero no practicantes, como que, ok, la fe a mi manera, ¿no? Así como para no comprometerme mucho, una fe pues que se adecue a las circunstancias, ¿no? Y resulta que cuando yo cumplo 2 años, el mismo día que yo cumplí 2 años, mi hermano nace, mi hermanito menor, y él lamentablemente fallece cuando ya está por cumplir un año de nacido. Entonces mis papás sufren muchísimo, lógicamente, un dolor que yo no puedo imaginar, y pues conocen a personas de esta iglesia, ¿no? Una iglesia evangélica llamada Camino de Vida en Lima, y pues ellos terminan enamorándose de esas personas que los apoyaron tantísimo durante este momento pues tan trágico, ¿no?
ellos terminan yendo a la iglesia, se comienzan a involucrar poco a poco, y ahí fue donde yo crecí, ¿no? Pasé como, no digo, no sé si entre los 2 o 3 años, yo diría que a partir de los 3 años, porque yo ya estaba por cumplir 3 años, entonces a partir de esa edad empiezo a ir a esta iglesia evangélica. Yo no estaba lógicamente bautizada, porque a pesar de que mis papás se llamaban a sí mismos católicos, ellos no me bautizaron, ¿no? Como te decía, que no eran verdaderamente católicos ni de tradición. Entonces, pues me, me termino yendo a esta iglesia y ahí es donde yo conozco al Señor, ¿no? En esta iglesia, de otra manera, no de la manera correcta, pero ahí fue donde conozco a Jesucristo y su evangelio, ¿no? Y ese fue el inicio. Entonces, ya más adelante, cuando... Y tú me paras, porque si no yo sigo hablando y y no me mido. Pero Sí, sí, yo termino muy enamorada de Dios, muy enamorada del Señor. Tú sabes, estos tipos de iglesias que son sumamente sentimentales, que tú puedes sentir mucho a través de la música, música muy, muy linda, impresionante, qué sé yo. Pero había como que lo que yo agarraba más de esas iglesias, y sinceramente te digo, es el anticatolicismo. O sea, yo no fui nunca una evangélica muy comprometida. O sea, me imagino, hay muchos tipos de evangélicos, lógicamente, los que sí son muy, muy comprometidos. En mi caso, yo solamente iba los domingos al servicio, ¿no? Los domingos con mis papás y punto. Yo nunca estuve en un grupo de jóvenes, fui 2 veces a un grupo de jóvenes, pero no fui una persona muy comprometida. Pero lo que yo más agarraba de las iglesias protestantes eran el anticatolicismo, ¿no? El por qué se le dice padre a un sacerdote, por qué, no sé, los santos. A María nunca la cuestioné porque María siempre fue especial para mí, por mis abuelas, ¿no? Entonces yo decía, es la ujú, madre del Señor, o sea, siempre le tuve respeto. Entonces con María sí nunca tuve ningún problema. Eh, pero sí con los santos y idolatría, porque tantas imágenes y etcétera, miles de cosas, ¿no? Pero eso fue lo que yo más, no era una buena evangélica, ahora que me pongo a pensar, en vez de haber aprovechado más otras cosas, ¿no? Yo creo que de lo que más me agarré yo fue el anticatolicismo, sinceramente. así es. Y Bueno, entonces pasaste, a la adolescencia, y en la adolescencia, bueno, sí, es que es impresionante cómo les meten ese como odio aférrimo a la raíz, a la verdadera religión, ¿no? así es. Y no es de mala fe, Monse, te digo, sinceramente, yo conocí gente que tú veías el amor al Señor. O sea, yo creo que es como un celo, que ellos piensan que están en lo correcto y es un celo al Señor, ¿no? De que no puede ser que seas idólatra. O sea, pero no es que, a ver, en algunos casos, ¿no? Digo yo, sinceramente en mi comunidad yo vi a gente que luchaba por la santidad y vi gente honesta. Era una iglesia muy, muy bonita y no tengo más que cosas lindas que decir de ellos, la verdad. Pero no sé, indirectamente decían, ay, pobrecitos esos católicos, qué ignorantes. O sea, de pasadita, ¿no? Es como que, ay, pobrecitos. Pero eh, es el sentimiento que ellos tienen, ¿no? De que estamos sumergidos en la mentira, ¿no? Que somos una religión prácticamente satánica, ¿no? Indirectamente. Este, y sí, pasó a la adolescencia y en la adolescencia me leía todos los libros anticatólicos, sabía si por haber, o sea, esos eran mis temas. O sea, yo hablaba con mi papá, me sentaba a comer con mi papá y era los dos hablando mal de la iglesia católica, pero a más no poder. Entonces, y con mi prima, una prima también. Entonces, ellos fueron los que se sorprenden muchísimo cuando yo cambio, ¿no? Me convierto. Entonces, paso la adolescencia y bueno, ya a los 18 años comienzo a salir con mi ahora esposo, ¿no? Me hago novia de mi esposo, de mi actual esposo. Pero mi esposo es de Cuba y él había emigrado a Perú, ¿no? Entonces él vivía, Ajá. pues mi esposo emigra de Cuba a Lima y a Lima, Perú, y nos conocemos cantando en el teatro y qué sé yo. Bueno, y resulta que
él había sido muy católico, había sido, porque en ese momento él estaba pasando por una crisis de fe, ¿no? Porque él alejado de sus padres, tenía 2 años viviendo absolutamente solo. Entonces, él estaba muy, bueno, de su padre, porque su mamá falleció, pero de su familia, ¿no? De su hermana, de sus primos, de sus familiares, de sus abuelos que lo criaron. Entonces, él tenía mucho, o como que estaba alejado de la fe, totalmente alejado de la fe, muy triste, muy de mal humor. Me quiero ir, pero no me puedo ir, etcétera, ¿no? Entonces, pues nos hicimos novios. Y él me daba respuestas de fe. O sea, yo, a él había sido catequista, entonces él conocía no muchísimo de la fe, pero bastante, lo básico y sabía muy bien cómo responderme, ¿no? Entonces yo le decía, ay, pero estos curas, no sé qué, ¿por qué no se pueden casar? Y él, pum, me respondía. Y los santos, y él me respondía, y a todo me respondía, ¿no? Entonces yo, ay, como que esto tiene sentido, ¿no? No están tan mal los católicos como yo pensaba. Entonces pasó, a los 2 nos contrataban para cantar en bodas y cantábamos y me sabía todas las canciones de la iglesia, o sea, por trabajo, ¿no? Por trabajo yo cantaba y a veces al principio yo lo acompañaba, él me metió en este mundo de cantar, yo no cantaba en bodas, sí cantaba en el teatro, pero no en bodas. Él me comenzó a jalar para ese mundito. Y entonces, y bueno, yo empecé, pero al principio cuando yo lo acompañaba, era como que yo me quedaba sentada y no me movía, o sea, no me, estaba sentada, o sea, la gente, tú sabes, se para, se arrodilla y yo seguía sentada como si nada, o sea, conmigo no era, ¿no? Entonces decían, ¿y ella qué es? ¿Ella no cree? ¿Ella qué? Y entonces mi esposo, yo me acuerdo de una amiga preguntándole eso a mi esposo y él le decía, no, ella sí cree, pero es que ella no es católica y qué sé yo, ¿no? Entonces, yo siempre asistí a misas, o sea, es más, yo hice perdón, hice mi primera comunión, porque, y eso es un detalle que se me pasó decirte, mis papás, a pesar de que no éramos católicos, estaban en una escuela católica de primaria, bueno, no católica, en realidad todas las escuelas en Perú, llega la época en la que tienes que hacer la primera comunión, ok, padres tienen que hacer la primera comunión para los niños, porque les toca, ¿no? Entonces mis papás dijeron, ok, bueno, no nos vamos a poner. Entonces me bautizaron a los 9 años de edad, 8 años de edad, para hacer la primera comunión. Mira la gracia que recibí, una gracia que le agradezco a Dios terriblemente, o sea, sin saber lo que yo estaba haciendo, bueno, me lo explicaron. Tú sabes que eres muy chiquito, no entiendes muy bien las cosas, pero fue un don tan grande que me dieron, ¿no? Me bautizo, me acuerdo que fue en septiembre y en octubre hice la primera comunión. Y gracioso, porque ya estaba grande y poner la cabeza así, yo sentía como que, no sé, porque yo había ido a bautizos, o sea, porque en Perú todo el mundo es católico, pero católico de tradición, o sea, no son católicos convencidos ni nada, son como, no sé, hacen las cosas sin saber muchas veces. Entonces, pues bueno, hice la primera comunión, bueno, vuelvo a lo de mi esposo. Él me daba muchas respuestas, muchísimas respuestas, comienza todo a adquirir más sentido y cumplo 21 años y, y nos mudamos a Estados Unidos, porque en Perú había muy pocas oportunidades para cantar ópera. Nosotros queríamos hacer una carrera de ópera, vamos a hacer lo que amamos y aquí no se puede. Hay 2 teatros, dos compañías nada más. Entonces dijimos, bueno, vamos a luchar por nuestros sueños, vámonos a Estados Unidos, qué sé yo. Emigramos, nos mudamos a Estados Unidos, comenzamos a ir a miles de iglesias. Para esto mi esposo iba a a mi iglesia, ¿no? Él no quería ir a mi iglesia, pero decía, bueno, yo no voy a iglesias protestantes. Ahí fue que yo me enteré lo que era ser protestante, porque tú sabes, no te enseñan historia de la iglesia, tú no sabes nada, o sea, los evangélicos no te enseñan historia de la iglesia, para nada. Ujú. Entonces yo no sabía que era protestante y yo recuerdo que mi mamá lo invita a mi novio y él dice, yo no voy a iglesias protestantes, yo soy católico y yo, protestante, ¿no es protestante? ¿Qué es protestante? O sea, yo no sé qué es protestante, no sabía. Y él me dice, no, y ahí me comienza a hablar sobre, sí, bueno, es que la iglesia católica es la iglesia fundada por Cristo y las iglesias protestantes pues son aquellas que descienden de Martín Lutero, quien fue monje, y yo, no puede ser. Y mi mamá, sí, efectivamente, y yo, mamá, ¿cómo puede ser que tú sepas y vayas a esas iglesias? O sea, tú lo sabes, yo totalmente desilusionada. Pero ese tema quedó enterrado, ya no lo volví a sacar,
no me dio curiosidad hasta unos años después cuando me emigro a Estados Unidos y cuando ya empiezo a investigar, porque yo dije, yo tengo que investigar. Comienzo a investigar, me caso, salgo embarazada al poquísimo tiempo y estaba en la casa todo el tiempo estudiando, estudiando, estudiando. Y yo decía, Dios mío, pero cuántas cosas interesantes que yo no conocía. Pero, sin embargo, yo decía, todas las religiones están bien, todas te llevan a Dios. O sea, para mí era como que no, ya no es satánica, la iglesia no está tan errada, pero, pero todas las religiones son iguales. O sea, todas, ¿no? Y, pero la defendía, empecé a defender, perdón, a la iglesia bastante. O sea, comencé a los ataques que yo escuchaba de otras personas, pues ya yo empecé a defender sin creer que era la iglesia verdadera en ese momento, ¿no? Pero yo no, mira, sí, son buenas personas, y sé gente que conozco bastante gente que conoce su fe y comienzo a como a despertar un poco, ¿no? Y luego bueno, estuvimos en Las Vegas, a Rochester, y luego me mudo a Nueva York, a Brooklyn. Y ahí conozco a una persona que tiene mucha, mucha responsabilidad en mi conversión, porque él ve que yo había puesto una publicación, ¿no? Un amigo, ve que yo había puesto una publicación que decía, todas las religiones son iguales, lo más importante es ser buena persona. Había publicado yo muy filósofa, muy, ¿no? En mi Facebook. Y entonces él me dice, nos vamos al parque, siempre andábamos con él, un amigo muy bueno, muy católico, y él me dice, me dice, tú sabes, la historia de la iglesia, y comenzó a hablar. Entonces me movió el mismo tema que mi esposo me había dicho ya en Perú, ¿no? Y yo, y me dijo, tienes que tener un poquito de humildad y escucharme, ¿no? Me ubicó, porque él bastante mayor que yo, ¿no? Y me ubicó. Y yo, ok, te escucho, soy todo oídos. Entonces sí me dice, mira, la asociación, me habla de la asociación de los papas, de la historia de la iglesia, y yo dije, wow, no, ahora sí que tengo que estudiar, ¿no? No todas las iglesias son iguales. Y entonces fue impresionante lo que descubrí, o sea, de verdad que me quedé impresionada. Empecé a estudiar sobre los padres de la iglesia, que fue, no, o sea, Dios mío, yo no lo podía creer, yo no podía creer, y yo dije, pero sí, o sea, todo este tiempo yo no me he preguntado por qué creo en la Biblia, ¿no? O sea, lo más básico, porque no, tú ves, ok, en la Biblia dice tal cosa, qué sé yo, en la Biblia, ta, 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 pero ¿por qué creo en la Biblia? O sea, ¿cómo me llegó la Biblia a las manos, ¿no? Entonces, me doy cuenta de la autoridad, ¿no? De la autoridad, de la importancia de saber quién es la entidad, digamos, quién tiene la autoridad de darnos la Biblia. O sea, si la Biblia es infalible, la autoridad que nos dio, la institución que nos la dio, tiene que ser infalible, ¿no? Entonces comienzo, y claro, infalible, hablo en términos de doctrina, en términos de, pues, a ver, de que Dios no iba a abandonar a su iglesia, Jesús no iba a abandonar a su iglesia, no iba a permitir de que cayera en el error. Correcto. Entonces, yo me quedé impresionada, me comencé a enamorar, lloraba, lloraba, y en todo ese tiempo de descubrimientos, comencé a recordar que cuando yo era chiquita tenía un sueño muy recurrente. Yo soñaba que yo estaba como a los pies de una cruz de tamaño real, ¿no? En una capilla. Y que un Cristo tamaño real, y que yo estaba postrada todo el tiempo. O sea, esos eran mis sueños. Y yo decía, ahora me doy cuenta, era una capilla católica, ¿no? Era una capilla católica. Mi destino era ser católica, ¿no? Entonces comencé no sé, yo creo que fue, ¿sabes qué? Que ahora, mira, esto es primicia, pero ahora que estoy hablando de esto, me doy cuenta de que mi abuela muere en ese momento, en todo ese momento, y mi abuela, la católica, la que iba a misa diaria. Entonces yo creo que su muerte, mira, no me había puesto a pensar en eso, se me escarapela el cuerpo, pero en ese momento de mi búsqueda, yo estaba recién acababa de emigrar a Estados Unidos, y ella fallece, y fue en ese momento que yo comienzo a descubrir las cosas, en ese preciso momento. Yo creo que fueron sus oraciones, de verdad que sí, o sea, Sí. definitivamente.
Sí, sin duda, la definitivamente. oración de intercesión lo dice las Sagradas Escrituras. La palabra de Dios dice que oremos los unos por los otros. Por eso la oración de los justos es escuchada por Dios. Por eso le pedimos a los santos la intercesión, que justamente acá si tu abuela, pues quiera Dios que esté en el cielo y que sea una alma justa. Y pues su intercesión es la que claramente que te trajo por el camino de la salvación, ¿no? Entonces, bueno, empiezas a Así es. encontrar y bueno, me contaste que te casaste, pero te casaste entonces nada más por el civil. Por civil, Por claro, claro, por civil. Por okey, civil. y Nos luego casamos por civil. y continúa. Ujú. Entonces, empiezas a encontrar la verdad, pero ¿qué pasa? O sea, ¿le dices a tu esposo? ¿Cómo fue? Pues, yo le comento a mi esposo todo lo que iba encontrando. Le comento y lo voy enamorando más a él, porque él comienza a darse cuenta, okey, esta iglesia del tesoro la he abandonado así como la he abandonado. Entonces, pero al mismo tiempo seguíamos yendo a iglesias protestantes porque tenía amigos, protestantes, seguíamos totalmente, sumergidos en esto del protestantismo, sin mi esposo, o sea, su corazón no estaba ahí, no estuvo ahí nunca, ¿no? Pero era más como, bueno, ya vamos, o sea, qué bonito hablan, bien, hay cosas en las que no estoy de acuerdo, pero seguíamos yendo a iglesias protestantes y también por trabajo empezamos a cantar en una iglesia protestante. Y bueno, estuve en todas las iglesias habidas y por haber, metodistas, metodistas libres, de todo, episcopales, he cantado en todas esas iglesias. Y hasta que al final dijimos, esto ya tiene que cambiar. Pero fue a raíz de este amigo que era el pianista, el organista de una iglesia católica. Entonces empezamos a ir a una iglesia católica a raíz del trabajo también. Y ahí pues ya, o sea, acababa de hablar con este amigo de la historia de la iglesia y el siguiente domingo voy a misa a acompañar a mi esposo y el sacerdote habla acerca de la historia de la iglesia. O sea, yo dije, no puede ser. O sea, esta ya es una directa para mí, no hay escapatoria, de aquí no, o sea, no puedo escapar de esto. Ya, esto es demasiado, ¿no? Y, y ya nace mi primer bebé y me quedo un año cuidándolo en la casa y era todo el día, o sea, me rezaba 3 rosarios diarios, o sea, era todo el tiempo. Él ha sido la época de más paz, más felicidad que he tenido en mi vida y de cosas que empezaron a pasar raras, o sea, como que sobrenaturales, o sea, a ojos humanos, o sea, cosas que no tenían mucho sentido para mí, ¿no? Y bueno, viene la parte de mi familia, ¿no? Porque decirles a mi familia que quería ser católica, mis papás, cuando yo me fui de Perú, ellos estaban más, o sea, yo creo que quizás porque me fui, ya empezaron a meterse muchísimo más a la iglesia. Empezaron a estar en los grupos de tibios que eran, domingo nada más. Empezaron a ir a grupos mi papá a grupos de hombres, mi mamá a grupos de mujeres, qué sé yo, todos esos cursos bíblicos, qué sé yo. Empezaron a meterse bien, bien, bien. Y entonces yo hablaba con mi mamá y le iba contando, ¿no? Pero yo nunca dejaba de hablar con ella, lógicamente, yo le iba contando poco a poco, ¿no? Oye, he descubierto esto, he descubierto lo otro. Y mamá, ay, qué interesante. Y yo, mamá, pero tenemos que ser los católicos, o sea, no hay de otra. O sea, no puede ser que estemos en una iglesia, estemos yendo a iglesias que no son las de Cristo. Y mi mamá se molestaba, me cortaba el teléfono, yo le gritaba, me ponía histérica porque no sabía, era una impotencia total, porque veía a mi mamá tan, o sea, como que ella entendía lo que yo le decía, pero reacia, ¿no? Como a dar su brazo a torcer. Entonces yo me ofuscaba demasiado, hasta que dije, no, así no voy a lograr nada con esa actitud tan violenta, ¿no? Lo que tengo que hacer es respirar, calmarme, orar y dejar al Espíritu Santo actuar. Y efectivamente, ahora mis papás volvieron a la iglesia, se casaron por la iglesia. Guau, Sí, fue maravilloso, canté en la boda de mis papás, así que una guau, maravilla. Sí, guau. Entonces, aparte lograste la conversión de tus papás, hasta la piel chinita me pusiste, qué hermoso. Entonces, ustedes sí, regresan a la iglesia de Dios
y Sí. se casaron por la iglesia, ¿qué fue? ¿Qué hicieron? Sí, nos casamos por la iglesia. No, o sea, qué maravilla. Lo de la Eucaristía, para mí, o sea, para mí fue lo más fuerte la Eucaristía. Te voy a hacer, y creo que es lo más importante, ¿no? Para nosotros como católicos, el poder comulgar. O sea, es demasiado. Yo decía, ¿cómo puede ser que yo, siendo tan pequeña, tan pecadora, tan chiquitita, Dios sea tan chiquito por mí y que quiera tener esa intimidad conmigo, ¿no? De poder unirnos tan íntimamente, entrar en nuestros cuerpos, ¿no? Una cosa impresionante. La gracia más grande que nos ha dado nuestro Señor, de verdad. No, imagínate. Y luego cuatro hijos. Y de verdad que agradecidísima a Dios por esta maravilla y por ver a mis papás. Luego, mi hermanita, porque tengo una hermanita, mis papás tardaron muchísimo para tener a mi hermanita por el trauma que tuvieron con mi hermano, lo fuerte que fue. Mis papás tienen a mi hermana cuando yo ya cumplo 15, o sea, yo le llevo 15 años a mi hermana. Y ella no quería dejar la iglesia evangélica porque tenía sus amiguitos y qué sé yo, y era muy difícil para ella, muy difícil. Yo creo que esa era una de las razones por las que mi mamá no quería dejar la iglesia también, ¿no? Em, y nada, yo te digo, em, el cambio que puede dar la vida de una persona me ha sorprendido. Me ha sorprendido lo que puede lograr, que pueden lograr los sacramentos. O sea, cómo te puede amoldar, cómo puede amoldar tu alma, ¿no? Porque tú vas viendo que tus pecados, no es que ahora seas santa, pero puedes ver cómo puede amoldar tu carácter, puede hacerte una mejor persona, ¿no? Yo antes decía, no, las personas nunca cambian, ¿no? No hay forma de que una persona cambie. Y con esto, con mi conversión, me di cuenta de que, wow, cuánto he crecido como persona, cómo eres capaz, no tú en realidad, cómo el Señor es capaz de orar a través de uno, ¿no? Las cosas que puede lograr. De verdad es increíble. Yo me puedo pasar horas hablando de esto, porque de verdad que lo que puede lograr el Señor es infinitamente grande, infinitamente grande. Exacto. Y como bien lo dijiste, nuestro Señor prometió cuando fundó la Santa Iglesia Católica mediante Pedro, que le dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y cuando instituyó la Eucaristía, donde Él prometió, donde Él dio su palabra, mejor dicho, de que Él estaría presente hasta el fin de los tiempos en la Sagrada Eucaristía, en ese pan de vida que en el Padre Nuestro le pedimos, danos hoy nuestro pan de cada día. Entonces, como bien dices, los sacramentos, ¿qué le dirías a tu yo protestante del pasado cuando estabas en esa época de ellos son unos idólatras y no sé qué y tal, porque es como el cuento de siempre, ¿no? Como que nos quieren atacar con las imágenes y con que, ¿por qué te confiesas con un sacerdote? O sea, ¿cómo le dirías con esa miel que ahora comprendiste, que hace más, como decía San Francisco de Sales, una gota de miel que un litro de hiel, porque viste que con tu mamá es difícil cuando les dices la verdad tajantemente, como que se cierran, ¿no? Entonces, con esa Sí. miel, ¿cómo le dirías la importancia de estudiar la historia y de conocer los sacramentos que Dios instituyó a tu yo protestante? Le diría, mm, le diría que que lea San Juan, el capítulo 6 primero. Y luego que estudie historia de la iglesia. O sea, esas dos cosas fueron las más importantes para mi conversión. Estudiar la Biblia a la luz del magisterio, ¿no? Porque yo no puedo creer una cosa diferente a lo que creyeron los primeros cristianos. Los cristianos no cambian, las creencias son exactamente las mismas. Entonces, no eres verdaderamente cristiano si no crees lo mismo que creían los primeros cristianos. Simplemente así de sencillo. Entonces, no eres verdaderamente cristiano. No es cristiano decir dónde está en la Biblia, porque esas eran las herejías.
esas fueron elegidas. Entonces, simplemente, pues, a estudiar patrística. O sea, es muy importante. Te puedes quedar sorprendido, ¿no? Y la Eucaristía, el papado, es sumamente importante y está en la historia. O sea, no solamente tienes que referirte a documentos de la iglesia, sino que lo puedes encontrar en documentos históricos, ¿no? En documentos históricos. La verdad está ahí por todos lados. Es increíble cómo incluso hasta la ciencia, ¿no? Recuerdo una cosa que me llamó mucho la atención, por ejemplo, fue de que el Papa, me parece que fue el Papa Benedicto XVI, hablando sobre la situación de África, del SIDA, ¿no? Y el Papa Benedicto dijo que la solución no era dar preservativos a las personas, sino hablar de la castidad. Y todo el mundo se rió muchísimo, ¿no? Se rió de él. Y luego, un científico, el científico más importante de Harvard en el tema de SIDA, em, dice, yo soy liberal, yo soy ateo y me cuesta reconocerlo, pero el Papa Benedicto tenía razón. Porque lo que está pasando es que los casos se están multiplicando, está siendo terrible esta situación. No se está resolviendo el problema con los preservativos. Entonces, eso es solo un ejemplo de la congruencia que yo veo en la fe católica, ¿no? O sea, que tiene sentido por todos lados, ¿no? Y es como cuando le dices a un niño, no toques esa taza que está caliente, y el niño no lo va a entender, no lo entiende y quiere simplemente tocarlo y cuando lo experimenta se da cuenta y la suelta, ¿no? Entonces yo veo como una armonía preciosa, ¿no? No tienes que apagar la razón, no tienes que apagar la ciencia, sino que es como todo se complementa y está en perfecta armonía, ¿no? Incluso como el tema del aborto, ¿no? El tema del aborto, como tú puedes acabar con la vida de un ser humano, ¿no? De poner, no sé, las explicaciones que puede dar una feminista radical acerca de este tema no tienen sentido científico, no tienen sentido ético, ¿no? Entonces ves que la iglesia le da sentido a todo, absolutamente todo. Es como que yo tenía encendida una parte de mi razón y ya, es como que sentí haber descubierto no sé, es que no sé cómo ponerlo en palabras, como haber descubierto la verdad ahí que estaba tan enfrente de mí y que nunca vi, ¿no? Así fue el descubrir la fe católica. ¡Guau! Y qué impresión. A todo esto cuando descubres cómo nace Razón de Fe, porque bueno, sigan a Alejandra Dufo, que tiene el canal Razón de Fe. En la cajita de descripción dejamos todos los enlaces para que puedan seguirla, pero queremos saber cómo nació este apostolado. Bueno, Razón de Fe nace por todas esas, todo ese sentimiento de culpa, o sea, un sentimiento de culpa terrible, ¿no? Yo habiendo, cuando me doy cuenta de toda esta verdad, yo dije, ¿qué he hecho, Dios mío? ¿A cuánta gente he hecho daño, ¿no? Porque le he hablado mal a católicos, a mis amigos, a personas que no sé, que los he hecho desviar, los he desviado de la verdad. ¿Cómo he podido hacer esto, no? Dios mío, perdóname, pero pedir perdón no bastaba, ¿no? No bastaba. Y yo te digo, soy completamente sincera, desde que yo me convierto, me despertaba en la madrugada, como si alguien me estuviera despertando y sentía eso, como que tenía que hablar de esto, tenía que hablar de esto, y yo callaba esa voz. Era como que, no, ahora no, tengo miedo, tengo miedo. Era como un sentimiento de miedo que estaba bloqueando todo eso, ¿no? Y yo dije, pero qué cobarde soy. Hasta que un día dije, bueno, voy a hacer un video acerca de ciencia y fe. Y comencé a hablar sobre como filosofando, ¿no? Pero no era como para publicar ni nada. Era como un ensayo. Es más, que si lo ves, está en mi canal, es el primer video que subí.
y está como que mi cara así, o sea, todo es mi cara así, mal cuadrado y todo. Y se lo mandé, y mi esposo se lo manda a mi suegro, y mi suegro es científico, es físico. Entonces mi suegro dijo: "¡Ah! Tiene que subirlo, tiene que subirlo, tiene que subirlo, está buenísimo, que no sé qué". Y yo, ay, no, qué vergüenza, ¿cómo voy a subir eso? Y mi esposo, sí, súbelo, súbelo. Y yo, no, 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 pero espérate que lo voy a hacer más bonito, voy a hacer las cosas más bonitas. Y mi esposo, no, 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 dale, súbelo. Y lo subí así, tal cual. Y así empezó. Yo dije, pues tengo que hablar sobre, yo dije, hay muchos jóvenes que están como que alejándose de la fe y yo quiero hablar también sobre ciencia y fe, que no están peleadas y qué sé yo. Y empecé de esa manera y fue María también uno de los primeros temas que empecé con los que empecé, ¿no? Que eran tan importantes para mí, ¿no? Y, pero yo les digo, escuchen la voz de Dios, no esperen, porque yo me demoré mucho. Yo siento que tardé demasiado, que tenía que haberlo hecho cuando el Señor me lo pedía. Y me arrepiento un poco, pero bueno, ya pasó. Este, pero sí, sentía ese llamado a comunicar mi experiencia, ¿no? Mi experiencia de eh, descubriendo todas esas cosas y explicando poco a poco, ¿no? Explicando detalles tan importantes para un cristiano, ¿no? Y así fue, así fue. Wow, qué hermoso. Y además de todo esto, bueno, como nos mencionas, tienes 4 niños. ¿En qué momento lo haces? ¿Cómo le haces? Mira, es trabajo en equipo, porque mi esposo está muy presente, está ahí con los niños, apoyando y bueno, él dice, no ayudando porque yo soy parte de, ¿no? Pero está ahí presente, ¿no? Entonces, tratamos de hacer como todavía están chiquitos, cuando ya se van a dormir, a partir de que a las 8:30, que ya están dormidos, bueno, normalmente se tardan en dormir, pero bueno, si es que no se duermen a tiempo, ya mi esposo se queda con ellos y ya, entonces yo empiezo a grabar, a escribir y a hacer lo que tengo que hacer. Y bueno, y trabajo a tiempo completo. También tengo un trabajo de vendedora. Yo vendo material para mármol y todo ese tipo de cosas. Y y bueno, sí, es bastante complicado, pero no imposible, no imposible. Y es importante trabajar para el Señor. Es una de mis prioridades. Claro, exacto, pero ¿trabajas en casa? No, trabajo físicamente. Wow, Trabajo wow, físicamente, sí, sí, muy bien, sí. bueno. Algún Y día creo que lo lograré. Algún día poder trabajar de casa y bueno, qué bueno, Alejandra. Pues es hermoso tu testimonio, muchísimas gracias. Gracias también por hacer esta obra de evangelizar en las redes y de invitar a todos a que también evangelicen, a que también hagan su obra, porque bueno, Dios nos quiere en diferentes frentes de batalla. Y bueno, ahora sí que a seguir trabajando. No se olviden, por favor, de seguir a Alejandra Dufo en sus redes sociales, de compartir este testimonio a quien más puedan. Alejandra, ¿qué nos recomiendas para mantenernos en esta batalla espiritual? primero, la oración. La oración es muy importante. Y segundo, estudiar, instruirse, porque no se puede lograr nada sin tener conocimiento, sin poder hablar con bases, con fundamentos. Estamos en una época en la que todos por todos lados hay ataques, lógicamente, y la manera en la que piensan los niños son pequeños científicos, ¿no? Por ejemplo, el otro día mi hijo mayor me dice, he estado hablando con un amigo que es cristiano, no sé de qué denominación, y él me ha dicho que no se va al cielo por portarse bien, sino por la fe, ¿no? Entonces, lógicamente, inmediatamente, solo la fe, ¿no? Se me vino a la cabeza. Esa la conozco muy bien. Entonces, le digo, mira, le explico de un tipo de lenguaje que él pueda comprender.
Le digo, sí, es cierto. Creyendo en Dios, lógicamente somos salvos por la fe, pero la fe se tiene que reflejar en nuestros actos. ¿De qué me sirve decir, tengo fe, pero me porto mal, no obedezco a mi mamá, hago cosas malas? ¿Tú crees que eso va a ser agradable al Señor? Me dijo, no. Entonces yo le dije, entonces es una combinación de dos cosas. La fe y las obras no se pueden separar, no hay forma. Entonces, ese tipo de cosas, estar atentos a lo que dicen los niños también, porque a veces no les prestamos mucha atención, pero ellos están buscando respuestas coherentes y vidas coherentes, que es lo más complicado. Vidas coherentes, ¿no? Porque si tú ves a un niño, son muy observadores, te vas a dar cuenta de que ellos verdaderamente quieren ver un testimonio vivo, ¿no? Quieren verte que realmente, si eres feliz, porque imagínate, un cristiano que está amargado todo el tiempo, imagínate, no hay forma, ¿no? Entonces, yo creo que es importante ser testimonio, un testimonio vivo y de conocer al Señor. Como decía San Jerónimo, desconocer las Escrituras es desconocer al Señor. Hay que verdaderamente tomar cursos bíblicos, como digo, a la luz del magisterio, involucrarse en la iglesia, ¿no? Es muy importante esa relación, nutrirse de la palabra de Dios, el catecismo. Otra cosa que podría recomendar es dialogar con las personas. La otra vez se me acercó un testigo de Jehová. Justamente estaba en bicicleta con mi familia, estaba con mis hijos, con mi esposo, bicicleteando por alrededor de la casa. Y veo que pues era un sábado por la tarde, entonces veo a los testigos de Jehová tocando casas, qué sé yo, tocando puertas. Y, y mi esposo me dice, dale, dale, habla con ellos. Siempre me manda a hablar con ellos. Y yo, no, 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 espérame un ratito, déjame, estoy contenta ahora, espérame. Entonces llego a la casa y se me acerca un señor, se me acerca un señor con un chico que parece, no sé, su aprendiz, quizás, no sé. La cosa es que vinieron y se me acercan y me dicen, ay, ¿tú crees en Dios? Y yo le dije, ay, claro, claro que sí, soy católica, lo primero, ¿no? Soy católica. Entonces me dice, y cuando dice soy católica, pues eres más interesante todavía, porque normalmente los católicos somos un poco ignorantes de nuestra fe. Entonces me dice, bueno, ¿tú crees que la gente esté preocupada por Dios, que la gente está orando, que la gente está tratando de vivir en santidad? Y yo le dije, yo creo que sí en mi entorno, porque será porque soy católica y estoy rodeada de católicos, de creyentes, que yo verdaderamente veo a muchas personas que están interesadas en vivir en santidad. Yo lo veo, ¿no? Pero sí soy consciente que el mundo entero no tiene como prioridad a Dios, ¿no? Y me dicen, y me dice, ¿podemos compartir un versículo bíblico contigo? Y yo, ay, sí, por supuesto. La verdad que no me acuerdo qué compartió, Monse. Porque yo estaba tan interesada, estaba pensando en lo que yo iba a compartirle a él, ¿no? Pero, pero bueno, comparte un salmo, recuerdo que era un salmo, y yo le dije, ¿y ahora yo puedo compartir algo contigo? Y me dice, claro que sí. Entonces le dije, bueno, vamos a San Juan, capítulo 17, versículo 20. Entonces inmediatamente veo al muchacho apuntando, wow, un versículo, wow, ¿no? Y entonces me dice, ¿puedes leerlo tú? Seguro que va a estar escrito un poco diferente, pero lo puedes leer, lógicamente un poco diferente. Y entonces lo leo y le dije, bueno, es la oración del Señor, ¿no? Este, yo, pero no solo ruego por estos, por los apóstoles, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, nosotros, para que todos sean uno, como tú, Señor o Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos sean uno, para que el mundo crea que tú me enviaste, ¿no? Y él se quedó, oh, wow, qué lindo, me has inspirado. Muchísimas gracias por compartir eso, bye, ¿no? Yo creo que se dio cuenta de que tenía una base sólida para defender al catolicismo con eso, nada más con eso, ¿no? Entonces, sembrar esas pequeñas semillas de diálogo amoroso, de diálogo porque es que hacemos esto por amor, en realidad. Todo lo que hacemos
lo hacemos por amor a Dios sobre todo y amor al prójimo, ¿no? Yo creo que hay que estar constantemente orando por esas almas que no sabemos lo que puede hacer. La oración, ¿no? Es tan poderosa. Decir, Señor, que esta alma no se pierda cada vez que vemos a alguien haciendo algo que no es correcto o cada vez que vemos a alguien equivocado, ¿no? Señor, que puedan conocer lo que yo he conocido, ¿no? Que por favor ilumina su conciencia. Creo que es importante mantenerse en oración y preparados para dar respuestas, como nos pide, como nos dice San Pedro en 1 de Pedro 3:15, ¿no? Estar preparados para dar razones de la esperanza que hay en nosotros. Ujú. Amén. Muy cierto. Y el rezo del Santo Rosario. Por supuesto. Ese es nuestro Imagínate, arma. imagínate. No, no hay arma más poderosa, no hay arma más poderosa. Porque es, a ver, No. es lo que más nos atacan los protestantes, que por qué rezamos el Santo Rosario. A ver, cuéntanos por qué. Porque es que no entienden. Primero que decir, es como, ¿por qué le rezas a una persona que está muerta? ¿No? Incluso yo dejé de ver a la iglesia, a mi iglesia yo la seguía viendo porque en su página web ellos transmitían en vivo. Entonces yo desde Nueva York yo los veía. Y yo me molesté un día porque escuché, el pastor no hablaba así de fuerte en contra de la iglesia ni nada, era muy sutil, ¿no? Pero un día el pastor estaba de viaje y su hijo lo reemplaza, ¿no? Y dice, no le recen a María, que ella está muerta. Y comienza a gritar y yo, ¡ah! Me muero. No, yo me molesté, cerré la laptop, dije, yo no lo escucho, no los veo más. Y mira, en ese momento yo no era católica y no los veo más, porque yo dije, qué falta de respeto es esa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ven los protestantes? Y te puedo decir de acuerdo a mi experiencia ahora, ¿no? Porque ahora sigo dialogando con protestantes. Todo el tiempo me atacan, es lo que más, incluso, bueno, mejor ni hablar de eso. Pero me dicen muchas cosas, ¿no? De esto. Y lo que veo es que ellos no prestan atención a las palabras, en realidad, sino es como que ellos ya tienen como que ya les han, ¿cómo lo digo? Tienen ya una concepción de, primero que cualquier cosa que venga del catolicismo ya para ellos pues es satánica, ¿no? Entonces ellos no se ponen a analizar las palabras y eso es importante, ¿no? Nosotros no le estamos pidiendo a María que haga cosas por sus propias fuerzas, estamos diciéndole, reza, ora por nosotros, ¿no? Entonces, lo que yo les digo a los hermanos no católicos es, el problema es que ella no hace los milagros. Dios es el que hace los milagros, pero la oración del justo tiene poder y ella ora por nosotros. Ella fue la primera persona que intercedió ante Jesucristo, ¿no? Entonces nosotros oramos conjuntamente, ¿no? Como decirle al pastor, ¿no? Reza por mí, se lo puedes decir, imagínate a la madre de nuestro Señor, que fue la primera abogada que hemos tenido, que en las bodas de Caná, pues el primer milagro, no habiendo sido momento de mostrar el poder de nuestro Señor, Él lo hizo, ¿no? Por su madre. Entonces, ahí vemos clarísimamente, ¿no? Y que el apóstol San Juan, nuestro Señor le deja a San Juan a su madre. Entonces nos la entrega como madres a todos nosotros los cristianos. San Juan era el representante de la iglesia en ese momento, ¿no? Que estaba ahí a los pies del Calvario. Entonces, incluso, ¿sabes? Te digo, hoy día recibí un comentario muy bonito que me decía, yo soy evangélico, pero te sigo y así, qué bonito que defiendas tu fe como lo haces, ¿no? Y eso es increíble. Yo me quedé muy conmovida por ese comentario, porque em, Dios tiene sus planes, tiene sus momentos, los tiempos de Dios son perfectos. Entonces yo digo, yo quizás yo no soy la que convierte absolutamente a nadie, porque el que lo hace es el Espíritu Santo, pero puede ser como esa primera basecita, un primer pilar que en el futuro, o esa primera semilla que en el futuro puede dar frutos, ¿no? Entonces, sí, yo creo que todos estamos llamados a predicar, todos, todos.
Entonces, muchas veces nosotros como católicos decimos, no, porque el cura no hace tal cosa, la iglesia tal, no, pero no, tú eres parte de la iglesia y señores, tenemos que entender eso, somos la iglesia, nosotros somos la iglesia también, todos somos miembros del cuerpo de Cristo y tenemos que evangelizar, evangelizar, sin miedo. Muy bien dicho, cierto. Pues muchísimas gracias por este gran mensaje, Alejandra. Bueno, como les había dicho en el video, dejamos en la descripción los contactos para que puedan seguirla y ver estos videos que nos mencionó y muchos más, porque constantemente estás subiendo videos y también haciendo entrevistas. Por ahí tenemos otra entrevista juntas, donde tú me entrevistaste a Sí. mí. Así que les invito a ver todas estas. Y bueno, a todos los que nos sintonizaron, les agradecemos mucho haber llegado pues al final de este video. No se olviden de suscribirse, de compartir. Si dejan un mensaje, pues que sea de caridad, para que YouTube recomiende a más almas, para que este video llegue a más personas. Con que dejen un pequeño comentario, esto hace que llegue a más. Y bueno, sin más, te agradecemos mucho, Alejandra. Damos gracias a A Dios ti, Monse. que te permitió Doy estar gracias a con Dios por nosotros. ti. Yo doy gracias a Dios Gracias. por ti, por esa labor de evangelización que realizas, que es maravillosa. Dios te siga bendiciendo y permita que sigas llegando a tantísimos corazones como lo haces. Igualmente, Alejandra, por favor, recuerden orar por nosotras porque estar en este frente de batalla también es difícil, tiene sus complicaciones. Les pedimos nos incluyan en sus oraciones, especialmente en su Santo Rosario, por favor, a todos los que estamos mediante redes y medios haciendo la lucha para traer a más almas. Así que, bueno, te vuelvo a agradecer, Alejandra, y agradecerles a A todos los ti. que nos sintonizaron. Y bueno, y que viva Abrazos en Cristo Cristo y Rey. María. ¡Que viva! Igualmente. Amén. Hasta la próxima.